es la glucosa. La glucosa se vuelve esencial para el funcionamiento de la célula por ser la molécula que directamente entra en la síntesis y obtención de energía. Hablaremos rápidamente sobre las funciones que tienen los carbohidratos. Las funciones que hemos comentado desde la clase pasada para los carbohidratos es que son fundamentales para la dieta que tenemos prácticamente todos los organismos, incluidos los humanos. Entonces, los carbohidratos forman parte esencial de estos macronutrientes de la dieta. Particularmente, nosotros consumimos carbohidratos de distintas formas, pero uno de los carbohidratos que más consumimos es el almidón, ¿sí? El almidón como tal es una molécula extendida de glucosas, muchas glucosas que están, a discutir un poquito más adelante. ¿Conocen algunos tipos de almidón? Amilosa y amilopectina. Ok, esos son los componentes del almidón, ¿no, Sebastián? Muy bien. Pero algunos tipos de almidón, ahora se han hecho más estudios para entender un poco más del almidón. Entonces, recientemente ha habido estudios que hablan de un almidón que antes no era algo que se estudiara o se le diera más importancia, que es un almidón resistente. Esto recientemente ha tomado más fuerza bajo la idea de que el almidón como tal, el almidón, pues al ser moléculas de glucosa, cuando nosotros ingerimos almidón, este almidón se va degradando desde que mordemos una manzana, pues el almidón se degrada desde ahí. Hay unas enzimas que están justo en la saliva que empiezan a degradar ese almidón. Llega al estómago, sufre un proceso de hidrólisis por el pH del estómago y después pasa al intestino delgado y empieza a ser prácticamente hidrolizado y difícilmente llega al intestino grueso. Entonces, como el intestino grueso es donde más habitan las bacterias que tenemos en el organismo, si al final lo que queremos del almidón es obtener energía, ¿qué piensan ustedes al respecto? Primero, ¿a qué le suena un almidón resistente? ¿A que no se degrada tan fácil? A ver, con Alejandro. A ver, Alejandro, vamos a intentar levantar la mano, ¿sí? Porfa, y ahorita vamos con Lisbedalia, pero a ver, Alejandro. Yo dije que si es almidón resistente me suena como a que no se degrada tan fácilmente. Ok, sí va por ahí. Alejandro, Lisbedalia, adelante. ¿Podría ser que tenga enlaces saturados? Acuérdense que aquí los enlaces, a diferencia de lo que vamos a ver de las insaturaciones, de los dobles enlaces, no cambian aquí los enlaces. Los enlaces prácticamente son los mismos. Es más en la textura o la consistencia que adquiere el almidón. Ahorita vamos a discutir un poquito de eso. Lisbeth, ¿cómo acostumbra su nombre completo? ¿Lisbedalia? ¿Sí? Puede llamarme Lisa. Ok, está bien. Liz, más cortito, está bien. Sí. Azul. Que puede llegar hasta el intestino, que es, bueno, hasta la última, las Ok, últimas por ahí partes. va así, ¿no? Un poco la discusión que yo planteaba al inicio, justo resistente por lo que dice Alejandro, y le sumaríamos lo que dice Azul, ¿no? Que sí. Era lo mismo que dijo Azul. Ok, excelente. Ok, entonces ahora se ha visto que hay un almidón resistente que incluso se puede documentar que existe, porque cuando en modelos animales se les da este almidón, resulta que logra llegar a una mayor distancia en el intestino. ¿Y por qué es importante? Porque este almidón resistente alimenta bacterias que cuando su abundancia se incrementa en la última parte del intestino grueso, esas bacterias que viven aquí, que se alimentan con almidón, que llega hasta esa porción del intestino, esas bacterias habitualmente son benéficas para la salud, habitualmente. Entonces, ¿pero dónde podremos encontrar este almidón resistente? Platico un poquito del almidón resistente porque es el que comúnmente no encontramos en los libros. En los libros nos hablan del almidón como la estructura que ya mencionaba Alejandro, compuesta por amilosa y amilopectina, que vamos a discutir más adelante. Pero este almidón resistente resulta que se vuelve resistente más que por el tipo de enlaces, es por cómo está contenido y un poco la consistencia física en la que se encuentra. Por ejemplo, se ha visto que si las pastas, que no es otra cosa que almidón, se cocinan y rápidamente las enfrías, una vez que están cocinadas, lo que hace es que el almidón crea una textura un poco más gelatinosa y que esa textura impide que pueda ser degradado más rápidamente. Entonces, este concepto de cocinar las pastas y enfriarlas rápidamente
crea un almidón que resiste más y puede llegar hasta esta parte. De manera natural, por ejemplo, algunas frutas como los plátanos son muy ricos en azúcares y sobre todo en almidón, pero los plátanos, cuando ya están muy maduros, lo que tienen es una mayor cantidad de fructosa y de almidón que se digieren muy rápidamente. Si los plátanos están un poco verdes, antes de estar bien maduros, tienen sobre todo un almidón que resiste más. Y entonces ahora se ha visto que este almidón parece ser benéfico para ciertas cosas. Entonces vean cómo cada vez el conocimiento químico nos lleva a entender de mejor manera las moléculas. Además de ser una fuente de la dieta, los carbohidratos, pues sabemos que son básicos para que la célula obtenga energía, forman estructuras de protección. Ya decíamos hace algunas clases que la célula como tal, algunas de ellas, no todas, eso es correcto, en su parte externa de la membrana, tienen una gran cantidad de carbohidratos que las protegen, que les dan cierto soporte y que le ayudan al reconocimiento a otras moléculas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos carbohidratos que están en la superficie de la célula? Sí, Azul, adelante. Es glucólisis. El glucocáliz, correcto, Azul. Entonces, los carbohidratos tienen más funciones que las que comúnmente reconocemos, que sean solo de obtención de energía, son de reconocimiento, sirven para que las células se puedan unir con otras células, sirven algunos de ellos para señalización cuando hay ciertos mensajes que se envían del exterior al interior de la célula. De manera general, voy a empezar un poquito atrás, solo para algunos conceptos químicos que ustedes ya conocen, pero para tenerlos presentes, ¿sí? Aunque no es el interés del concepto de carbohidratos para la biología celular, como químicos, pues sí tenemos que ubicar las estructuras de las moléculas que vamos a ver. Entonces, los carbohidratos no son otra cosa que polialcoholes, ¿sí? Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, serían aldehídos. Aquí tenemos la estructura de un aldehído. ¿Se acuerdan la diferencia entre un aldehído y una acetona? Aquí la pueden ver, una acetona versus un aldehído. ¿Qué diferencia observan? En la ubicación del oxígeno. Así es, o sea, en uno tenemos un carbonilo y en el otro tenemos un carboxilo, ¿no? Entonces, justo la ubicación de estos grupos es lo que define si tenemos un aldehído o una acetona, ¿sí? Entonces, estas estructuras las podemos encontrar en la naturaleza. No siempre están compuestas solo por carbono, hidrógeno, oxígeno. Hay carbohidratos que se unen a otras moléculas siendo más complejos, no solo carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, dentro de los carbohidratos podemos ubicar o clasificar tres tipos de carbohidratos. Los carbohidratos que son monosacáridos, los que son oligosacáridos, que incluyen los disacáridos, y los polisacáridos. Entonces, los monosacáridos o simples, pues ya comentamos que pueden ser aldehídos o cetonas. Aquí tenemos el carbohidrato más sencillo, que sería un carbohidrato de 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Este carbohidrato de 3 carbonos es un gliceraldehído. ¿Por qué? Porque justo lo tenemos el grupo aldehído que está en el extremo. En el caso de que tuviera una acetona, este carbohidrato de 3 carbonos sería una dihidroxiacetona. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el carbohidrato más pequeño que podemos tener, 3 carbonos. No tenemos carbohidratos de 2 carbonos. Entonces, empezamos desde un carbohidrato de 3 carbonos como la estructura más simple para un monosacárido. Dentro de los carbohidratos más conocidos, pues tenemos justo a la glucosa. La glucosa la podemos clasificar de acuerdo a la posición que tiene el grupo hidroxilo. Aquí en la imagen tenemos una estructura abierta y una estructura cerrada. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas estructuras abiertas o cuando se hace una estructura cerrada o en alguna forma de silla? ¿Se acuerdan cómo se llaman estas estructuras? Sí, adelante, Alison. Creo que una era lineal y la otra era en ciclo, ¿no? O ciclada o algo así. Un nombre más específico. ¿Tienen nombres más específicos? Anillos. Anillos. ¿Piranosa? Tiene que ser más específica la nomenclatura. Sí va por ahí, pero un poquito más específica. Azul. La cíclica es la de Howard y Ok. la lineal es la de Fisher, creo. Así es. Entonces, justo lo que comenta. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es para que recuerden un poquito de química básica. ¿Sí? Tenemos una estructura lineal, que es la de Fischer, o una proyección de Howard, que sería una estructura que lo comentaba también Alison, que era una estructura cerrada, ¿no? Entonces, pero se le llama una proyección de Howard.
tenemos la forma tradicional de silla. Entonces, cada vez que los carbohidratos comúnmente en la naturaleza los encontramos así, como estructuras cíclicas, ¿sí? Cerradas. Entonces, esta es una estructura más estable para los carbohidratos. Entonces, una forma de proyectarla es esta, la de Howard. Entonces, cuando veamos las estructuras, nosotros ya podemos reconocer como químicos qué tipo de estructura tienen, ¿no? O qué tipo de proyección se está haciendo, ya sea a través de Fischer o de Howard, cómo estamos ilustrando esos carbohidratos. Entonces, si vemos una proyección de Howard, podremos ver que el grupo hidroxilo que tenemos ubicado en esta parte, ¿sí? Justo este grupo hidroxilo, acuérdense, ¿cuántos carbonos tiene una molécula de glucosa? Recuérdenme. 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos observando aquí es que justo en esta posición, esta glucosa tiene un carbono orientado de manera distinta. Esta orientación que tiene el grupo hidroxilo permite diferenciar entre una forma alfa de glucosa o beta de glucosa. Es importante estas estructuras que podemos ver. ¿Se acuerdan desde el origen de la vida cuando se hablaba de la ribosa, que era una molécula pues, que no se obtenía en grandes concentraciones? Pero no solo eso, sino que se podrían tener muestras racémicas de los componentes. ¿Qué significa esto? Son su orientación de enlace. Más que la orientación del enlace, es la orientación de los grupos, ¿sí? La orientación que tienen estos grupos le da una estructura que es tan fina que justo podríamos tener enzimas que puedan reconocer esta orientación, que es una alfa de glucosa, versus una beta de glucosa. ¿Qué significa? Que las enzimas tienen una capacidad de diferenciar sus sustratos por la orientación que pueden tener sus grupos. Entonces esto se vuelve muy importante porque mucho del metabolismo de los carbohidratos lo van a realizar enzimas. Sí, Airam, adelante. Entonces, en la forma lineal no se puede representar esa diferencia entre alfa y beta. Sí lo podemos representar de acuerdo a donde dirijamos el grupo OH. ¿Sí? Si el OH lo ponemos hacia la derecha o hacia la izquierda, o si lo ponemos hacia la parte baja o hacia la parte superior. Sí lo podemos representar, aunque como les decía, esta forma de representar es como lo veríamos en una estructura justo porque forma un cristal, ¿sí? Pero sí, sí lo podemos representar, incluso ahorita vamos a discutir la orientación que tienen estos grupos, es lo que permite diferenciar ciertas estructuras, sobre todo para carbonos que pueden ser carbonos quirales, ¿sí? Ahorita vamos a llegar justo a eso, pero sí, sí lo podemos representar de ambas maneras. Justo en lo que yo les... Gracias. Sí, justo lo que les decía es que dependiendo de un carbono quiral, ¿se acuerdan qué es un carbono quiral? Aquí les puse un poquito la definición. ¿Qué es un carbono quiral? ¿Se acuerdan en sus clases básicas de química? ¿Y tiene 4 sustituyentes diferentes? Justo es eso, que tiene 4 sustituyentes diferentes. Eso sería un carbono quiral. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo más sencillo. Aquí está la representación, una proyección de Fischer, que era lo que preguntaba Airan hace un momentito. También podemos representarlo en una proyección de Fischer y podemos ver estos que serían enantiómeros, ¿sí? Tenemos el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. ¿Qué los diferencia? Esto en la proyección de Fischer es más utilizada, a diferencia de los alfa-beta, para representar la quiralidad o no de los carbonos. Entonces aquí lo que podemos observar es que esto es por nomenclatura, así está asignado, que aquellos que están posicionados a la derecha se les llama destrógiros, ¿sí? Y aquellos que están posicionados hacia la izquierda se les conoce como levógiros, que es cómo reflejarían la luz. Entonces, ¿se acuerdan seguramente de sus clases básicas de química donde se hablaba de enantiómeros, cuando se hablaba de sobreponer las manos una sobre la otra? Si lo pongo así, no puedo sobreponer las manos, pero si la pongo una enfrente de la otra, las puedo sobreponer. Entonces los enantiómeros eran imágenes especulares, que si las viéramos en un espejo, una se sobrepone sobre la otra, ¿sí? Entonces, así es como llegamos a estas nomenclaturas que vamos a usar en el curso, y esto es solo para que recuerden un poquito de conceptos básicos de la química. Ok, entonces si consideramos que el carbohidrato más
más pequeño que tenemos es el gliceraldehído, pues tenemos que asumir que a través del gliceraldehído podemos obtener todos los carbohidratos un poco más complejos, ¿no? Entonces, en la parte superior tendríamos digliceraldehído, que es de 3 carbonos, y a partir de ellos podemos crear triosas, ¿sí? Moléculas de 4 carbonos. A partir de estas moléculas de 4 carbonos, podemos generar moléculas de 5 carbonos, como sería de ribosa. Si se acuerdan, la ribosa es la que forma a qué tipo de moléculas que veremos más adelante, a los ácidos nucleicos, ¿sí? Pero además, ustedes pueden buscar rápidamente, oye, ¿y de cuál podemos formar la molécula de carbohidrato más conocida, que es la glucosa? Entonces acá lo pueden observar que a través de arabinosa podemos formar de glucosa, y uno de los epímeros podría ser de manosa. Entonces vamos a observar cómo podemos generar. ¿Por qué digo rápidamente que este es un epímero? Vean la molécula. ¿Qué me pueden decir con respecto a esta molécula? Véanla. ¿Qué la hace distinta? ¿Qué difieren en la configuración del carbono? Tiene justo una posición distinta en este carbono quiral. ¿Sí? Entonces es un epímero. Entonces, en el caso de la glucosa tiene 2 epímeros. Uno, que ustedes pueden observar aquí, que sería en el carbono 2, que ya lo mencionamos, que forma de manosa. Aquí está su epímero. Y este, que sería en el carbono 4, ¿sí? Y aquí tendríamos su siguiente epímero, que sería la D-galactosa. Entonces, justo es muy interesante porque la glucosa, estos epímeros son muy necesarios para formar moléculas más complejas que vamos a ver más adelante. Entonces, la glucosa, siendo el carbohidrato más conocido, tiene 2 epímeros. Es claro que otras moléculas de carbohidratos también tienen epímeros que pueden ser relevantes para las estructuras. Hasta aquí lo que hemos dicho es que las moléculas de carbohidratos principalmente estarían formados, si tomamos a la glucosa como la molécula principalmente conocida, podríamos decir que está formado por carbonos, hidrógeno y oxígeno. Eso sería lo más común. Sin embargo, si nosotros observamos a los hidratos de carbono, a los carbohidratos de manera general, podríamos decir que los carbohidratos, pues no necesariamente en todas sus versiones tienen solo carbono, hidrógeno, oxígeno. Aquí tenemos una glucosa que es la glucosa 6-fosfato. ¿Alguien sabe dónde podemos ubicar de dónde proviene esta glucosa 6-fosfato? A ver, ¿dónde estamos en la parte bioquímica? ¿Alguien se acuerda? ¿En la glucólisis? Sí, Alejandro, justo en la glucólisis. La primera enzima de la glucólisis es la hexocinasa, o más específico, la glucosinasa. ¿Su trabajo cuál es? Fosforilar a la glucosa. ¿Alguna idea por qué es el primer paso de la glucólisis fosforilar a la glucosa? ¿Tienen alguna idea de ello? Acuérdense, esta es nuestra célula. Siempre hay que ubicar una célula porque este es un curso de biología celular. Entonces, la glucosa para poder ser fosforilada, ¿dónde tiene que estar? ¿Adentro o afuera de la célula? ¿Qué creen? Afuera. Acuérdense que afuera de la célula la glucosa es muy dañina. Por eso la glucosa siempre tiene que entrar a la célula. Entonces, la glucosa para entrar a la célula, ¿qué requiere? Recuérdenme un poquito, ¿qué requiere para entrar a una célula? Insulina. Requiere que una hormona que se llama insulina llegue a la célula. Esta insulina va a ser reconocida por un receptor ¿cómo creen que se llama ese receptor? Receptor de la insulina, ¿sí? Entonces, una vez que es reconocida, es su oído. El receptor manda una señal al interior de la célula para que unas vesículas que estaban aquí adentro, que tienen en su membrana un transportador de glucosa, estas vesículas salgan a la membrana. Y entonces aquí haya un transportador de glucosa que le permita el paso a la glucosa a la célula. Por eso, cuando no hay insulina, la glucosa no puede entrar a la célula. Pero la insulina nunca mete ella directamente a la glucosa. La insulina no toma la glucosa de la mano para entrar. La insulina manda un mensaje para que los transportadores de glucosa estén en la membrana. Cuando estos transportadores están en la membrana, puede entrar la glucosa. La glucosa solo se fosforila cuando está dentro de la célula, no cuando esté afuera.
solo adentro. Es el primer paso de la glucólisis. Ya lo decía Alejandro hace un momentito. La glucólisis solo se lleva a cabo adentro de la célula, no afuera de la célula. ¿Sí? Entonces, ya se fosforiló. ¿Para qué se quiere que se fosforile? ¿Por qué tenemos esta forma fosforilada de la glucosa? ¿Para qué creen? Para que ocurra la glucólisis. Ese es un punto muy importante. ¿Para qué más? Resulta que la glucosa, si no es fosforilada, puede volver a salir de la célula cuando no está fosforilada, porque hay transporte para salir de la célula. Pero cuando esa glucosa ya fue fosforilada, no hay un transporte para glucosas fosforiladas. Es una forma de asegurarte que la glucosa no salga de la célula, que se mantenga dentro de la célula. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la glucosa se internaliza en esta célula, no nos interesa que esta glucosa esté saliendo cuando no la ocupamos, si fue todo un trabajo para que entrara. Entonces, una forma de asegurarnos, si la queremos para obtener energía, es fosforilarla. ¿Va? ¿Más o menos? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Sí. Ok, va, muy bien. Pero la glucosa fosforilada se podría considerar como una modificación de la molécula, pero vean que no es la única modificación. La glucosa puede funcionar, si se fijan, algo que vamos a ver más adelante porque forma parte de moléculas más complejas, que es la glucosamina, que no es otra cosa más que una sustitución de este grupo hidroxilo por un grupo amino. También hay estructuras que en vez de la sustitución de un grupo amino, es una sustitución por un grupo acetilglucosamina. Muy importante para las estructuras más complejas que se forman en las membranas o en las paredes de las células. Tenemos otras moléculas que pueden unirse, como el ácido murámico, el ácido acetilmurámico. A esto se les conoce como aminoazúcar, cuando tienes un grupo amino, deoxiazúcar, ¿sí? Si se fijan, aquí la diferencia es que aquí tenemos un grupo metilo. Aquí en la parte baja pueden observar que tenemos otro tipo de moléculas. Aquí tenemos gluconato, gluconato. Entonces vean cómo los azúcares, los carbohidratos, están lejos de ser solamente una estructura formada de carbonos y oxígenos e hidrógeno. Podemos tener estructuras más complejas. Incluso no es raro que los azúcares, los carbohidratos, se unan a proteínas para volverlas proteínas con otras funciones. Entonces, parte de las modificaciones que vamos a ver cuando lleguemos a proteínas es que se le adicionan carbohidratos, se les adiciona glucosa, manosa. Entonces, los carbohidratos pueden tener estructuras más complejas que la que tiene solo la glucosa. Una característica de algunos carbohidratos es de funcionar como agentes reductores. ¿En qué consiste esta característica para diferenciar a un carbohidrato de otro? Por ejemplo, la glucosa tiene capacidad reductora. Significa que esa glucosa, cuando se expone a ciertos compuestos, los experimentos que más se han hecho, como la reacción de Fehling, es ponerla en presencia de cobre. Y lo que va a hacer es que la glucosa, a través de una enzima que es la glucosa oxidasa, esta glucosa va a tener capacidad reductora. Entonces, vamos a generar gluconato, que sería una lactona, ¿sí? Más esta molécula que es. Oxigenado. ¿Y cómo se llamaría químicamente? Sí, es agua oxigenada, pero ¿cómo se llama? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Acuérdense que somos químicos, ¿no? Peróxido de hidrógeno. Entonces, ese peróxido de hidrógeno, aunque proviene de esta reacción, este peróxido de hidrógeno que se produce dentro de la célula como parte de la capacidad reductora que tienen algunos carbohidratos, ese peróxido de hidrógeno, ¿qué hacemos con él? Si lo dejamos, ¿qué le pasa a alguien cuando se pone agua oxigenada en una pequeña herida? ¿Han visto qué hace el agua oxigenada? ¿Nunca se han puesto o han visto el agua oxigenada cuando se pone en una pequeña cortadura? Sí, hace como espuma. Empieza a gotear, ¿no? ¿Y qué está haciendo el agua oxigenada? ¿Para qué se ponen ustedes agua oxigenada? Es un antiséptico. ¿Qué va a hacer? Oxidar. Sí, ¿qué va a oxidar? Obviamente, como es el agua oxigenada jamás se debe de tomar, jamás, pero en estructuras abiertas, en una pequeña cortadura, el agua oxigenada lo que haría es que aquí lo que no queremos es que las bacterias que pueden haber rápidamente empezado a colonizar esta pequeña cortadura, el agua oxigenada lo que va a hacer es oxidar y romper rápidamente las paredes celulares. Por eso es un antiséptico. Pero obviamente no rompe las paredes celulares exclusivamente de bacterias. Si rompe las paredes, ya sabrán qué les hará a las membranas de las células que están expuestas del tejido.
también las va a romper. Por eso es que solo se pone en superficies que están expuestas. Entonces, esto lo que provocaría es que la célula se rompieran las membranas y las células se mueren. Cuando llegan, luego vamos a ver la necrosis y la apoptosis. Pero cuando esto está pasando, pues llegan células a defender al organismo de las bacterias, que son células grandotas que ya hemos comentado aquí, que se comen los residuos de las bacterias, que se llaman macrófagos, y ellas empiezan a comerse esto, también se empiezan a morir junto con el resto, y eso es lo que va a formar la costra, esa costra que vemos cuando hay una cortadura, ¿sí? Células muertas. Pero todo eso que les dije es para preguntarles, imagínense, si eso hace el agua oxigenado, el peróxido de hidrógeno, cuando lo expones, ¿qué pasa si está dentro de una célula? Se puede morir. ¿Y entonces qué hacemos con él? Porque esto está ocurriendo, no es que se generan por distintas vías peróxido de hidrógeno. ¿Qué haremos con él? Porque ¿Lo reducimos? Si la célula mantiene este peróxido de hidrógeno, va a acabar una célula que entre en un proceso de apoptosis, un daño celular muy grave. Entonces, ¿qué hacemos? Si es algo que se genera. ¿Sacarlo? ¿Han escuchado por ahí de unas vesiculitas que existen dentro de la célula, que va a ser unas que discutamos después de nuestro primer examen, un poquito más adelante, pero para que vean que ustedes ya van tomando conceptos para nuestras siguientes clases? Hay un organelo que se llama